Soy Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, Inspirando Sonrisas. La Feria del Libro de Bogotá, un ejercicio comercial impecable. Todas las editoriales, todos los escritores, más de 600.000 personas formando ríos y trancones para encontrar un libro o simplemente darse una vuelta, almorzar o comerse un helado. La feria se ha convertido en una feria vital para la industria, pero la brecha entre lo que se vende y lo que se lee es una amenaza a la sostenibilidad del mundo editorial. Los 2,7 libros al año que lee un colombiano, los 4,6 que consume un bogotano, no alcanzan para sostener el futuro de escritores, periodistas, editoriales y librerías del país. ¿Qué hacer para emboscar a un no lector? ¿Qué hacer para sembrar la mejor de las aficiones en los jóvenes? ¿Qué hacer para que parte de lo que lee y ve un usuario en redes sociales sea dedicado a un buen libro? Para este capítulo hablamos con Adriana Ángel, directora de Filbo 2023, con Esteban Restrepo, fundador de Books, y con Andrés Sarmiento, exdirector de Filbo y la Feria Internacional del Libro de Cali. Además, consultamos a Álvaro Robledo, escritor y coordinador del Club de Lectura, y a Isaías Romero, promotor de lectura. Soy Roberto Pombo, bienvenidos a mis preguntas. Cada vez que pienso en lectura recuerdo a Simón Gaviria, que siendo presidente de la Cámara de Representantes en 2012, firmó un proyecto de ley de la reforma a la justicia sin leerla, o como dijo él mismo, la leyó por encima. No, Julio, no, pues la leemos por encima, no con la detalle y la minucia. Confiamos en que el gobierno representante no siga que la explicación le está quedando peor. La leímos por encima. ¿Sabe cuánto nos vale a los colombianos su unidad legislativa? La gente que tiene usted y que pagamos todos para que le ayude a leer. Y casi puedo entenderlo, pues si muchas veces no logramos conectarnos o no nos causa placer leer una novela, un cuento o un poema, textos escritos para enganchar al lector, ¿con qué ganas lee uno un proyecto de ley de decenas de páginas llenas de leguleyadas y redactadas para confundir? Ya sabemos que con proyectos de ley no es que se captura la atención de un potencial lector que ha tenido acceso a toda la educación posible. Entonces me quedo pensando, ¿cómo hacemos para subir los bajos índices de lectura en Colombia? ¿Será un problema de acceso a los libros o es que estamos más concentrados en leer otros formatos? Hablo con Adriana Ángel, directora de Filbo 2023. Le transmito estas primeras preguntas. Yo creo que los bajos índices de lectura en Colombia también es un tema de percepción porque no tenemos cifras exactas. Desde la última encuesta nacional de lecturas fue en 2018. Esta encuesta la hace el Ministerio de Cultura junto con la Biblioteca Nacional y el DANE. Estamos esperando que vuelva a suceder para tener realmente unas estadísticas claras y concisas por región, tal cual como lo arroja esta encuesta. Sin embargo, desde el sector editorial y desde los gestores culturales que hay en cada una de las regiones, se han venido haciendo esfuerzos monumentales para acercar los libros a los lectores con actividades como ferias del libro. Es decir, nosotros arrancamos hace 6 años con más o menos 9 ferias del libro y en este momento tenemos 21 ferias regionales del libro que suceden a lo largo y ancho del país y una cadena de librerías que, si bien sabemos que el eslabón más débil de la cadena editorial son las librerías siguen consolidándose, siguen trabajando en equipo, generando redes de apoyo, sinergias colaborativas, y eso nos permite garantizar que estamos acercando cada vez más el libro a los lectores y por ende propiciando más espacios de lectura para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. La pandemia nos dejó grandes enseñanzas y es que tenemos que aprender a convivir entre lo digital y el papel. Y el papel, contrario a lo que se pensaba hace muchos años, no ha dejado de coexistir con otras plataformas, por el contrario. La pandemia nos permitió acercarnos cada vez más a ese ejercicio lector en papel sin dejar de convivir con estas otras plataformas. Yo creo que el ejercicio no es de exclusión, sino más bien de inclusión y de cómo el libro en físico empieza a transitar por estas nuevas plataformas para acercarse a estos lectores y lectoras. En Colombia tenemos escritores ganadores de múltiples premios internacionales, incluyendo un premio Nobel de Literatura.
Y no seamos modestos, una gran facilidad para la palabra, así que falta de talento para escribir o falta de historias para leer no parecen ser un problema. Basta con visitar la Feria del Libro de Bogotá un fin de semana, sentir la dificultad de caminar entre los pasillos atiborrados de asistentes comprando libros para darse cuenta de que es un gran mercado de libros, pero un mercado con muy pocos lectores. Entonces, ¿cómo emboscar a un no lector y convertirlo en un lector más asiduo? Hoy quisiera aventurarme a dejar unas cuantas pistas para lograrlo. Si está escuchando este episodio en la fecha de su transmisión original, quizás sabrá que tan solo hace unos días comenzó la versión número 35 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, uno de los eventos más importantes del país para editoriales, escritores, lectores y toda la comunidad alrededor del libro. Y a juzgar por las multitudes en los eventos y en los stands de las diferentes librerías y editoriales, el negocio se ve muy saludable. No encuentro cifras oficiales, pero contacto a 2 exdirectores de la feria para saber cuántos libros se venden durante los días del evento. La respuesta es más o menos la misma. A la industria no le gusta decir cuánto venden. Comillas, pero si están vendiendo más o menos 40 millones de libros al año, durante los casi 20 días de feria se pueden vender 10 millones de libros, la cuarta parte del total. Cierro comillas. Me recuerda el mito de la venta de All Par en el Festival Vallenato. Se decía que en los días del festival se vendía el 30% de todo lo que se vendía en un año. Un dato, o más bien un mito irrelevante. Volvamos a los libros. Yo sostengo que en Colombia leemos mucho, leemos redes sociales. Somos de hecho campeones en leer trinos, posts y saltar de tema en tema cada día. Es usual la imagen en el Transmilenio, metro, bus, en cualquier paradero o sala de espera, con decenas de cabezas agachadas viendo su celular, casi siempre consumiendo WhatsApp, Facebook, Twitter o cualquier otra red social. Según el DANE, el 70,4% de los colombianos mayores de 5 años lee en soporte digital y el 64% lo hace a través de redes sociales o servicios de mensajería. En las 32 ciudades capitales del país, la cifra llega al 71,3%. Entonces sí estamos leyendo, pero no precisamente pasando hojas, sino haciendo scroll en ese papiro infinito que son las pantallas. Los europeos hacen 180 metros de scroll al día en sus celulares según la firma OnePlus. Según la plataforma Hootsuite, la media mundial de uso de redes sociales está en 2 horas y 27 minutos. Pero el promedio colombiano es aterrador. Somos los cuartos en el mundo que más usamos redes con 3 horas y 46 minutos. Fácilmente llegamos a los 300 metros de scroll, lo que equivaldría a escalar diariamente la Torre Eiffel con los dedos. Pero, ¿leer redes sociales es también leer o es lo mismo que leer libros? ¿Cómo robarle tiempo a la lectura de redes sociales para la lectura de libros? ¿Hay lecturas interesantes en redes que no sean basura? Hablo con Esteban Restrepo, fundador de la librería Books, y con Andrés Sarmiento, exdirector de Filbo y la Feria Internacional del Libro de Cali. Alguna vez le escuchaba un consejo a alguien frente a los hábitos, de que si uno quiere tener un nuevo hábito, a veces la forma más fácil también es como complementarlo con otro que uno ya tiene. Yo creo que lo mismo sucede con la lectura, pues obviamente que en las redes literalmente hay equipos en muchas de estas empresas, en Google, en Facebook y demás, tratando pues de ver de qué manera captura la atención de nosotros. Entonces yo creo que a veces es ni siquiera forzar como que voy a dejar las redes sociales para leer, sino pues también como aprovecho las redes sociales para aprender y después complementarlo con lectura. No sé, yo por ejemplo me gusta mucho el estoicismo, entonces sigo por ejemplo autores como Ryan Holiday en sus redes y después eso me da mucho más interés en leer libros que ha escrito Ryan Holiday o Naval Ravikant en Twitter. Es genial y le provoca a uno pues de muchas de sus recomendaciones volver a leer. Entonces yo creo que parte es como no tratar de forzar, como liberarme de las redes sociales para leer, sino yo también como las complemento. Yo creo que también tiene que ver con lo que estamos viviendo en materia de tecnología, con la lectura de formato digital, que nos roba aquellos nuevos lectores de lecturas análogas y eso hace que los índices de lectura pues se refundan entre estos dispositivos. Ahora bien, yo creo que hay que fortalecer el triángulo del libro, que estas políticas educativas refuercen
lo que tiene que ver el impulso de los libros como un medio de afianzamiento de educación lectoescritora, de que los libros nos permiten también desarrollar memoria, imaginación y otras cosas que ya están medidas universalmente y que por supuesto contribuyen al desarrollo de una sociedad. En ese sentido, no solamente el Triángulo del Libro, que empieza con una política pública educativa que afiance el consumo del libro análogo, sino también los hogares donde continúen con esta modalidad y por supuesto la tercera arista, que llevemos a los niños a los eventos que tengan que ver con los libros, que los llevemos a las librerías y que también el gobierno procure que a través de temas como el precio del papel y demás, pues se pueda consumir muchos más libros. Miremos, por ejemplo, una de las conclusiones de un estudio de la Universidad de Punjab sobre los efectos de las redes sociales en los hábitos de lectura, que destaca aspectos positivos y negativos. Uno de los aspectos positivos es que el uso de las redes sociales aumenta la socialización y que facilita a los estudiantes sus tareas e investigaciones y encuentran información en las redes sociales accesible para buscar y usar. Sin embargo, también encontraron que los estudiantes se distraen con el uso de las redes sociales en el momento de su estudio, algo que muchos padres de familia han podido comprobar en sus propias casas. Los resultados muestran que el 40,7% de los encuestados solo lee para preparar sus trabajos o exámenes y solo el 12,7% lee por gusto propio. Otro efecto de las redes sociales en los hábitos de lectura es uno de los más visibles. En su libro ¿Cómo aprendemos a leer?, Marianne Wolf nos advierte sobre una preocupación, y es que ante la excesiva oferta de información que nos inunda todos los días y que requiere cada vez menos de un esfuerzo intelectual, muchos lectores, nuevos y ya asiduos, no van a dedicar ni el tiempo ni la motivación para pensar en todos los posibles significados de lo que leen ni de consumir libros o lecturas más complejas. Podríamos pensar también que esos nuevos formatos de lectura, que no son precisamente libros, pueden ofrecerles a las nuevas generaciones una nueva forma de leer el mundo y de comunicarse. El vaso medio lleno. Aunque la relación entre Internet, las redes sociales y la literatura no es distante ni mucho menos antagónica. Hace unos años, en 2017, el guionista e historietista español Manuel Bartual escribió toda una especie de falso documental de terror o ciencia ficción en su cuenta de Twitter que capturó la atención del mundo. Por una semana, Bartual fue relatando en vivo y en directo con fotos y videos una historia que supuestamente le iba pasando en sus vacaciones. Un hombre lo seguía de manera sospechosa y ese hombre era idéntico a él y usaba ropa que había perdido. El relato, como se dice en el slang de Internet, se volvió viral. Todavía es difícil contabilizar o incluir en las estadísticas de consumo literario este tipo de lecturas en Internet, pero la cantidad de libros físicos leídos sí nos siguen dando una idea del panorama de la lectura en el país. Según un sondeo de la Cámara Colombiana del Libro, los colombianos leemos un promedio de 2,7 títulos al año. Y siguiendo con otros datos, de acuerdo con la última encuesta de consumo cultural del DANE, un poco más del 50% de colombianos mayores de 12 años leyeron al menos un libro durante 2020. Si nos comparamos con países no del primer mundo, donde la calidad de vida y el hábito lector es mucho mayor, sino de la región, no salimos bien librados. El promedio de Chile es de 5 libros per cápita por año y el de Perú es de 3,3. Mejorar estas cifras será difícil si se sigue viendo la lectura como un castigo o una obligación, o si en los primeros años de educación libros como Don Quijote de la Mancha o 100 años de soledad siguen siendo materiales de lectura para un público que claramente no está listo para estas lecturas. Incluso para muchos amigos con cientos de lecturas en su vida, estos libros todavía resultan difíciles. Y esto es preocupante porque, aunque suene a cliché, la lectura es una amplia fuente de beneficios para nuestra vida, como ampliar el vocabulario y el conocimiento, entender mejor otras culturas y puntos de vista y una mayor comprensión de la naturaleza humana y la toma de decisiones. Leer, como todas las actividades que hacemos, requiere una serie de acciones físicas y mentales que en este caso comienzan en los ojos y luego en el cerebro, pone a funcionar distintas partes que, si se iluminaran cuando están en uso, parecería un arbolito de Navidad. Primero se activa un área en específico del encéfalo, las neuronas se excitan y los vasos sanguíneos liberan nutrientes, lo que nos ayuda a entender qué es lo que dicen las palabras que estamos leyendo. Es un proceso complejo que, si sigo describiendo, va a ser como narrar una partida de ajedrez. Para resumirles, leer es una actividad que mantiene activa gran parte del cerebro mientras todas trabajan al tiempo.
Pero basta de diagnósticos, números, estadísticas y estudios científicos. Quisiera pasar a la acción y proponerles 11 técnicas para que un no lector entre poco a poco en el mundo de los libros y, como nunca es tarde, que se convierta en un lector serial. 1. Así como con la comida, muchas veces es mejor empezar de a pocos, con bocados pequeños. Atragantarse no es una buena idea. Por eso sugiero probar con la técnica de los cuentos cortos, que con su nombre ya explica muy bien de qué se trata. De leer textos cortos que se pueden terminar completos en muy poco tiempo. Así uno tiene muy rápido la recompensa de terminar el cuento o el libro, de saber una historia nueva, todo en minutos que puede dedicarle en una sala de espera o un paradero de bus. Son cápsulas concentradas de literatura que seguramente les van a caer muy bien. Y si me lo permiten, me gustaría recomendarles algunos libros de grandes autores y autoras de este género, como La palabra mágica de Augusto Monterroso, Pelea de gallos de María Fernanda Ampuero, El llano en llamas de Juan Rulfo o Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez. 2. Un segundo consejo es apelar al sagrado derecho al abandono que tenemos como lectores. Porque sí, aunque no lo crea, como lectores tenemos el derecho de dejar botado un libro cuando nos aburra. No tenemos que sentirnos culpables y es válido decir, no soy yo, eres tú. Así que si un libro no logra captar su atención, pase al siguiente. Afuera hay un universo infinito esperando por su atención y miles de libros que seguro lo van a atrapar. Esto me recuerda una anécdota. Alguna vez, hace varios años, mi familia y yo visitamos a García Márquez en su casa en Ciudad de México. Y en un gesto muy amable, Gabo le regaló un libro a mi hijo y le dijo, te lo doy con una condición, si te aburre, lo botas. Así que no se sienta mal y siga el consejo del premio Nobel, que algo sabrá de lecturas. Incluso también puede abandonar libros suyos. Deje a un lado Memorias de mis putas tristes o Vivir para contarla. Al fin y al cabo, él mismo sugirió esta regla. No sienta miedo, no respete autoridades ni premios Nobel. Es deber de ellos ganarse su atención. 3. Otra teoría que puede funcionarle es la del mínimo esfuerzo posible. Así como cuando uno comienza a ir al gimnasio, que arranca alzando solo la barra sin peso y le va subiendo a las libras, puede hacer lo mismo con el tiempo que le dedica a leer. Arranque con 5 o 10 minutos al día y cada semana o cada mes le va subiendo. Tómenselo con calma, que no hay afán. Téngase paciencia. Esto también funciona si le destina un horario. Puede ser antes de dormir o en el trayecto a su trabajo. Eso hace que se vuelva un hábito más fácilmente. Le pregunto a Isaías Romero, promotor de lectura y autor del libro Voces híbridas, leer y escribir en tiempos de WhatsApp. ¿Qué más podemos hacer para convertir a un escéptico de los libros en un lector voraz? Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es entender que hay lectores en todas partes y que son tan lectores los que leen en pantallas como los que leen en libros. Lo que ha cambiado es como el formato de lectura más que la forma de leer. Nosotros como que leemos casi de la misma manera, interpretando, entendiendo, descifrando. Entonces, en esa medida, creo que muchas de las estrategias podrían ser, por ejemplo, primero es eso, asumir que la lectura está presente en miles de cosas, en libros, en periódicos, pero también en el cine, en la música, en todos estos tipos de formatos. A mí me gustaría mucho que pensáramos en la construcción de textos que hablaran de cosas que a uno le gustan, independientemente de si es del gusto de quien lo está recomendando. No, me explico. Un padre de familia perfectamente podría, conociendo los gustos de sus hijos, recomendarles libros sobre cosas que les gusten, así a uno no le gusta. Entonces, si a él le gusta el fútbol, pues recomendarle una lectura sobre fútbol y ya el lector irá encontrando su camino poco a poco, pero lo más importante es como que se enganche. Lo segundo quizás es la curiosidad, encontrar textos que puedan llegar al alma, a las personas. Yo creo mucho en la poesía. Hay fragmentos de poesía muy pequeños que las personas pueden mandar en un mensaje de texto y la otra persona que lo está recibiendo quizás ni sabe que es un poema. Entonces ahí puede haber algo, pero obviamente es importante que esa persona que lo está enviando conozca del poema. Entonces creo que todavía es rescatable ese proceso. 4. Aunque muchos dicen que la lectura es una actividad solitaria, no es necesariamente cierto. Si le pasa que le faltan motivaciones para sentarse a leer, un club de lectura puede ser lo que le hace falta. Esos grupos son cada vez más populares y los hay de todo tipo, temáticos, como varios que se organizan para leer el informe final de la Comisión de la Verdad, de amigos que buscan una excusa para encontrarse todas las semanas o de desconocidos que buscan un pretexto para conocer gente con gustos en común. La disciplina y la responsabilidad de tener que leer cierta cantidad de páginas que requieren estos grupos puede funcionarle. Otra ventaja de esta técnica es que termina siendo una buena oportunidad para tomarse un par de copas de vino entre semanas.
Aquí me tomo el atrevimiento de mencionar algunos clubes, el del escritor Álvaro Robledo o el de La Pascasia en Medellín. Incluso si no se anima a buscar un club privado, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá tiene uno en cada biblioteca. Álvaro Robledo me contó cuáles son las ventajas de leer en un club de lectura. Los seres humanos somos gregarios y es en comunidad que florecemos. Entonces, en el caso de los clubes de lectura, lo que ocurre es que compartiendo esas lecturas, leyendo en grupo, empezamos a entendernos más a nosotros mismos y nuestra forma de entender el mundo. Final último de esta clase de grupos. La lectura se vuelve más rica, se vuelve más vívida y el corazón de la importancia de la lectura es encontrar un género o algo primero que nos atrape, que nos enganche muy claramente. Luego ese gancho va a hacer que se pase a más cosas, pero lo importante es que algo primero nos atrape, nos cautive y que nos siga manteniendo por ese camino. 5. Conviértase en un experto leyendo libros temáticos. Todos tenemos un tema o una afición que nos mueve incluso a salir un domingo de la casa. Entonces, vuélvase una persona más especializada en este tema leyendo al respecto. Si le gusta la cocina, busque los libros de Karim Ghanem, de Samin Nosrat, de Anthony Bourdain. Si es un futbolero o futbolera, busque los libros de Jorge Valdano o de Nicolás Samper. Si usted cree que tiene un hobby o pasión muy excéntrico, no se preocupe. Hay libros sobre todos los temas que se pueda imaginar. Si, por ejemplo, es un apasionado por el esquí en un país prácticamente sin nieve, también encontrará libros como Esquiar con los pies, de Carlos Guerrero. Es más, si a su hijo o hija le gusta este deporte, también hay libros para ellos, como Osito Tito, un día en la nieve, de Benji Davis. Y si lo suyo es la bicicleta, ¿cómo no le va a agradar leer Plomo en los bolsillos? Un libro de crónicas sobre el Tour de Francia del periodista español Ander Izaguirre. En este libro, por ejemplo, encuentra la historia interesante del ciclista argelino Saaf, que estaba muy cerca de ser el primer africano en ganar una etapa del Tour, pero en el tramo final, cuando se había escapado del resto del pelotón, tomó de una botella que le pasaron pensando que era agua. No les cuento qué tenía la botella ni qué pasó para que se animen a leerlo. 6. Otro consejo, si quiere intentar convertirse en un lector habitual, es cargar siempre un libro con usted. Cuando salga de la casa, recuerde revisar si lleva la billetera, el celular, las llaves y el libro de turno. Uno nunca sabe cuándo se le va a acabar la batería del celular o si le va a tomar mucho tiempo en una sala de espera y ya vio todas las fotos de sus contactos en Instagram o simplemente un viaje en avión. Tener un libro a la mano en el maletín que carga para su trabajo o para la universidad abre la posibilidad y la excusa perfecta para seguir con su propósito. Y si usted vive en Bogotá y es usuario de Transmilenio, tiene una oportunidad aún mejor. De acuerdo con un estudio del programa Bogotá ¿Cómo vamos?, la mayoría de usuarios de Transmilenio gasta aproximadamente 2 horas por trayecto en hora pico, es decir, un total de hasta 4 horas diarias. Así que si usted aprovecha este tiempo, o al menos parte de él, para dedicarlo a la lectura, puede llegar a leer hasta 100 páginas de un libro por día. Mejor si le toca estar sentado, claro. 7. Los libros tampoco se han salvado de la inflación y de la subida de precios por la escasez de papel que hay en el mundo. 60.000 pesos es el precio promedio de un libro y no son poca cosa para muchas personas. Así que si quiere comenzar a leer más en forma y no tiene para comprar un libro, vaya a su biblioteca pública más cercana. El servicio es gratuito y la oferta de títulos es muy buena y variada. Es más, esto tiene unas ventajas colaterales que usted no se imaginaba. Les propongo que asistan a la biblioteca pública de su ciudad y en muchos casos van a encontrar que no es solo el espacio donde se va a encontrar un lugar para leer o llevarse un libro en préstamo para la casa, sino que es además una joya arquitectónica. Les pongo unos ejemplos como la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero en Cúcuta, que está ubicada en el edificio del antiguo Hospital San Juan de Dios, o la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, renovada hace pocos años, o cómo perderse el privilegio de sentarse a leer en esa obra de arte que es la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá, diseñada por Rogelio Salmona. 8. Quizá lo que le ha impedido ser ese lector voraz que lleva por dentro está en su bolsillo y es solo cuestión de dejarlo un rato mientras lee. Sí, estoy hablando de su celular, ese dispositivo que contiene todo el mundo adentro. Yo sé que no es fácil desconectarse y dejar de pararle bolas a los mensajes que llegan y las notificaciones, pero procure darse un tiempo a solas y desconectado.
póngalo en modo avión y meta el celular en una gaveta por media hora. Es más, déjelo en otra habitación. Así cada vez que sienta la tentación de ir a revisarlo, va a tener que pensarlo 2 veces antes de tener que hacer el esfuerzo de pararse y caminar hasta él. Le prometo que afuera el mundo va a seguir sin usted. 9. La lectura electrónica también puede ayudarle. Con un Kindle o cualquier otro dispositivo electrónico que sirva para ebooks, puede tener mucha más variedad y comprar libros más baratos que los físicos. Así, si sigue la recomendación de Gabo de abandonar los que no le gusten, lo va a hacer con menos remordimiento de tener que poner en un estante un libro a guardar polvo. Simplemente lo elimina de su biblioteca digital y ya está. Y así como con las plataformas de streaming puede unirse a una tendencia que está creciendo como la de las aplicaciones de libros por membresía, usted paga una cuota mensual y tiene miles de libros electrónicos y audiolibros a su disposición como un Netflix de libros. La oferta aquí, como con las apps de películas y series, también es variada. 24 Symbols es la más antigua y tiene más de 500,000 títulos a su disposición. O Kindle Unlimited de la empresa Amazon, o Scoop, que ofrece más de 50,000 libros de más de 1,000 editoriales, 5,000 de ellos en español. Mejor dicho, variedad es lo que hay sin tener que preocuparse por futuras mudanzas de cajas pesadas llenas de libros. 10. Si decididamente las redes sociales son lo suyo, pero al mismo tiempo lo distraen de la lectura, haga como en el Aikido, en ese arte marcial que usa la fuerza del oponente contra él mismo, y úselas para la lectura. Hay redes especializadas como Goodreads, donde uno puede ir compartiendo sus lecturas, reseñando los libros que va leyendo y siendo parte de una comunidad digital. Y como toda red social, puede interactuar con otros y ver recomendaciones de nuevos libros que podrían gustarle. Por otra parte, según un informe de 2021 de Hootsuite y We Are Social, los usuarios de Internet en Colombia pasan en promedio 3 horas y 31 minutos al día en las redes sociales, lo que representa el 38% del tiempo total que dedican a Internet. Así que si se propone invertir 10% de este tiempo, o sea, 31 minutos al día leyendo, tiene ya un camino adelantado en la ruta de convertirse en un lector serial. 11. Y finalmente, si tiene hijos, sea ejemplo y léales. Esa es la mejor forma de crear un lector habitual. Y si usted no lo es, quizás leyéndole a alguien más se motiva a hacerlo. Esta es una de las mejores formas de compartir tiempo y va a crear un vínculo muy valioso. De pronto más niños amantes de la lectura, con una mente más abierta, sean mañana adultos menos violentos o menos corruptos. Quizás así aseguremos nuevas generaciones de políticos que leen los proyectos de ley que aprueban o ingenieros que diseñen puentes que no se caigan. Esperemos que estas recomendaciones funcionen y que esas multitudes que vemos en las ferias y fiestas del libro de Colombia se vean reflejadas en los niveles de lectura. Porque un país que lee más, que entiende mejor el mundo, a su prójimo, es sin duda un mejor país. Y aprovecho, no podía dejar de hacerlo, de meter una cuñita, porque ayer lancé mi libro, Muebles Viejos. Cartas mías a 8 expresidentes de la República, cuyos gobiernos cubrí como periodista. Me perdonan el sablazo. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo número 33 de Mis Preguntas. Nos vemos en un nuevo capítulo el próximo domingo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.